Durante años pensé que mi matrimonio estaba hecho de rutinas seguras, de días previsibles y noches tranquilas. Pero a veces basta una sola petición, un deseo pronunciado en voz baja, para que el mundo que creía sólido empiece a tambalearse. Esa noche descubrí que lo más peligroso no es lo inesperado, sino aquello que uno mismo acepta, aún sabiendo que cambiará para siempre la forma en que miras a la persona que tienes al lado. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar cuando alguien que amamos nos pide lo impensado? Llevábamos más de 10 años de matrimonio, y mi vida con él había sido estable, casi monótona. La casa era un refugio ordenado, con rutinas que se repetían como los relojes de la pared. Yo conocía cada gesto de mi esposo, cómo dejaba los zapatos junto a la puerta, cómo bebía un sorbo de agua antes de dormirse, cómo sonreía cansado los domingos al volver de jugar fútbol con los amigos. Éramos, en apariencia, una pareja ejemplar. Sin secretos. Sin sobresaltos. Esa tranquilidad, a veces, me hacía sentir protegida, y otras, me asfixiaba. Aquella noche, sin embargo, algo cambió desde el primer momento. Él llegó más tarde que de costumbre, con un brillo extraño en los ojos y una sonrisa demasiado amplia. Lo acompañaban dos hombres que nunca había visto, uno de mirada directa, casi desafiante, y otro silencioso, que parecía esconderse tras la timidez. Yo los saludé con cortesía, intentando mantener la calma. Preparé copas, serví algo de picar y volví a mi papel habitual de anfitriona discreta. Ellos conversaban animadamente, llenando el salón de risas que no lograban disipar la extraña tensión que sentía en el aire. Y entonces, en medio de aquella normalidad aparente, mi esposo me miró fijamente, con una seriedad que heló mi respiración. Lo que me pidió en ese instante, jamás lo había imaginado. Me quedé inmóvil, con la copa aún en la mano, intentando descifrar si lo que acababa de escuchar era real o producto de mi imaginación. Mi esposo nunca había sido hombre de sorpresas, lo suyo era la serenidad, la costumbre, las rutinas de siempre. Por eso, su mirada firme y el peso de aquellas palabras me resultaban tan desconcertantes. ¿Qué has dicho?, le pregunté en un susurro, como si temiera que repetirlo diera a la noche un giro definitivo. Él no contestó de inmediato. Se limitó a beber un trago, dejando que la sala se llenara de un silencio incómodo. Los dos amigos parecían no saber dónde mirar. Yo, en cambio, sentía como mi respiración se aceleraba sin poder evitarlo. Era extraño, una parte de mí quería levantarse, romper la incomodidad y fingir que nada había pasado. Pero otra parte, más profunda y oscura, necesitaba escuchar de nuevo aquella petición, necesitaba confirmar que no había malinterpretado. Finalmente, él habló. «Confía en mí», dijo con calma, casi con ternura. «Solo te pido eso». Aquellas palabras, tan simples y al mismo tiempo tan pesadas, quedaron suspendidas entre nosotros. «Confía en mí, ¿en qué? ¿Para qué?». Yo lo conocía bien, o al menos eso creía, y sin embargo esa noche parecía otro. Un hombre capaz de proponer lo impensado, de abrir una puerta que yo jamás habría tocado. Mi corazón latía con fuerza. No sabía si sentía miedo, curiosidad o un vértigo extraño que me obligaba a quedarme allí, observando, esperando el siguiente movimiento. Lo miré, buscando una señal de que todo era un malentendido, un juego pasajero, pero lo único que encontré fue esa certeza tranquila que tanto me desconcertaba. Y fue entonces cuando comprendí que esa velada ya había cambiado, aunque yo aún no supiera hasta dónde me arrastraría. El reloj del salón marcaba casi la medianoche, pero yo apenas reparaba en la hora. El tiempo parecía haberse suspendido desde que escuché esas palabras, «confía en mí». Me repetía mentalmente la frase, tratando de darle un sentido que no me asustara, aunque cada intento terminaba en un laberinto de preguntas sin respuesta. Los tres hombres seguían allí, en mi sala, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Ramón conversaba de fútbol con una exagerada normalidad, intentando llenar el aire con palabras triviales, mientras Andrés permanecía callado, girando distraídamente el vaso entre sus dedos. Era evidente que ambos habían percibido algo extraño, pero ninguno se atrevía a mencionarlo. Yo, en cambio, sentía cada sonido amplificado, el crujir del sofá bajo su peso,
el goteo lento de una cañería en la cocina, incluso el tic-tac del reloj. Todo me parecía un recordatorio de que estaba atrapada en una escena que no podía controlar. Me refugié en lo conocido, me levanté, fui a la cocina y comencé a preparar otra ronda de bebidas. Ese gesto me daba un motivo para alejarme, aunque fuera un instante. Abrí la nevera, escuché el burbujeo al destapar la botella, serví con cuidado. Mis manos, sin embargo, temblaban. ¿Por qué? No era más que una noche con amigos de mi esposo, ¿verdad? ¿Por qué entonces tenía la sensación de que estaba al borde de un precipicio? Cuando regresé, lo encontré observándome. Esa mirada suya, fija, tranquila, sin titubeos, me atravesó como un cuchillo. No había burla en sus ojos ni rastro de ironía. Había convicción. Y de alguna forma, eso me desarmaba más que cualquier amenaza. Dejé las copas sobre la mesa y me senté de nuevo, procurando no mostrar mi desconcierto. Tomé un sorbo para disimular la sequedad de mi garganta. Ramón bromeó sobre el árbitro del partido, Andrés asintió en silencio, pero yo apenas escuchaba. Todo mi ser estaba concentrado en las palabras que él había dicho minutos antes, en ese confía en mí que aún vibraba dentro de mi pecho. Lo más perturbador era descubrir en mí un pulso secreto, un anhelo extraño que me impedía rechazar de plano aquella situación. Sí, estaba asustada, confundida, pero al mismo tiempo había en mi interior una chispa que quería saber hasta dónde llegaría todo aquello. Me descubrí mirándolo más de lo debido, esperando un gesto, una señal. No llegó. Él parecía cómodo en su papel de espectador, dejando que los segundos se estiraran y que mi impaciencia creciera. La velada, desde fuera, habría parecido normal, 4 personas compartiendo un salón, riendo de vez en cuando, bebiendo lentamente. Pero dentro de mí, cada minuto era una batalla entre la prudencia y la curiosidad, entre el miedo a cruzar una línea invisible y la necesidad de saber qué se escondía detrás de esa petición. Esa noche entendí que a veces lo verdaderamente peligroso no son los gritos, ni las pasiones desatadas, sino el silencio que precede a una decisión. Y yo ya estaba demasiado implicada para fingir indiferencia. La sala parecía encogerse con el paso de los minutos. No era el espacio en sí, sino el aire cargado que lo volvía más pequeño, más denso, casi irrespirable. Sentía el roce del respaldo en mi espalda como si el sofá me retuviera contra mi voluntad. Ramón seguía hablando, esforzándose en mantener un tono ligero, anécdotas del vestuario, bromas sobre un compañero que siempre olvidaba las botas, comentarios triviales que en otro momento habrían arrancado sonrisas. Pero ahora sonaban forzados, como si intentara esconder un elefante detrás de una cortina transparente. Andrés, en cambio, permanecía ausente, sumido en un silencio inquietante. Mi esposo no hacía nada por romper la tensión. Al contrario, parecía disfrutar de ella. Lo observaba de reojo, su postura relajada, el brazo apoyado en el respaldo del sofá, el vaso en la mano como si no pesara nada. Pero sobre todo, esa mirada fija que, cada vez que se cruzaba con la mía, me hacía estremecer. ¿Estás bien?, me preguntó finalmente, con un tono suave, casi protector. Asentí, aunque no era verdad. No estaba bien. Tenía el corazón desbocado, las manos frías y la mente llena de preguntas que no me atrevía a formular. ¿Qué quería realmente? ¿Por qué había dicho aquello? ¿Qué esperaba de mí? Tomé un respiro profundo y traté de anclarme en lo cotidiano. Me levanté para recoger los platos vacíos y llevé la bandeja a la cocina. El contacto con lo real, el ruido de la loza, el agua del grifo, el gesto mecánico de fregar un vaso, me devolvió un mínimo de calma. Me repetí que no debía exagerar, que quizás todo había sido un comentario sin importancia. Pero al regresar, la escena me devolvió de golpe a la incertidumbre. Los 3 me miraban. No hablaban, no reían, solo me miraban. Ramón con los ojos entrecerrados, Andrés con la incomodidad marcada en el gesto, y mi esposo, con esa tranquilidad perturbadora que me desarmaba. Me senté despacio, sintiendo que las piernas no me respondían del todo. El silencio era tan intenso que hasta el zumbido de la nevera parecía un ruido escandaloso. Confía en mí, repitió él,
casi en un susurro. Nadie más dijo nada. Yo bajé la mirada, incapaz de sostener ese peso. Sentí que estaba en un cruce de caminos invisible, uno me llevaba de vuelta a la normalidad, a fingir que nada había pasado, a continuar con la rutina. El otro me empujaba hacia lo desconocido, hacia una noche que no sabría cómo terminar. Y lo más inquietante era que, por primera vez en mucho tiempo, me descubrí inclinándome hacia lo desconocido. Hay frases que uno cree decir al pasar, como quien cierra una ventana para que no entre el polvo, y sin embargo se quedan flotando en la casa hasta encontrar la noche exacta para hacerse presentes. Yo había pronunciado una de esas frases semanas atrás, en un domingo sin brillo: haz algo, sorpréndeme, muéstrame otra cara de nosotros, llévame a un lugar donde no controle cada paso. Lo dije entre risas, como una broma cariñosa que se dice para aliviar el peso de la costumbre. Pero lo dije. Y él lo escuchó. Mientras los tres hombres ocupaban mi sala, mientras el reloj insistía con su tic-tac obstinado, aquella petición regresó a mi memoria como una carta que nunca respondí. Me vi de pronto en la cocina de entonces, con las manos mojadas de jabón, diciéndole sin mirarlo: a veces siento que vivimos con luces de pasillo. Enciéndeme todas las habitaciones, aunque sea por una noche. Él me abrazó por la espalda y dijo algo leve, un sí que no supe si era promesa o cortesía. Luego seguimos como siempre. Hasta hoy. Cerré los ojos un instante para ordenar el presente. Cuando los abrí, lo encontré delante de mí, sin prisa, con esa calma suya que ni siquiera la incomodidad del momento conseguía quebrar. No había desafío en su gesto, ni trampa. Solo determinación. La que uno usa para abrir una puerta pesada, sabiendo que el aire de dentro será distinto. Esto es lo que pediste, susurró. Que me atreviera. Que nos moviéramos de sitio. La frase cayó entre nosotros con la nitidez de un vaso de cristal. Ramón apartó la vista, Andrés tragó saliva. Yo sentí primero vergüenza, por haberlo dicho, por haberlo querido, y luego una punzada dulce, esa que advierte que el miedo y la curiosidad a veces comparten borde. No así, alcancé a decir, más para ganar tiempo que por precisión. No sé qué significa, esto. Significa que confíes, repitió, sin subir la voz. Y que pongamos reglas. La palabra reglas ordenó el aire. Tiene esa virtud, acotar lo que asusta. Me descubría sintiendo, todavía sentada, con las manos entrelazadas para que no se notara el temblor. Él se agachó un poco, como cuando uno le habla a alguien que quiere cuidar, y añadió: nada que te hiera. Nada que no puedas parar. Y si dices basta, es basta. Esta es la primera regla. Sentí alivio, como si el suelo recuperara una trama bajo mis pies. La segunda, continuó, no habrá secretos después de hoy. Lo que se quede en esta noche se nombrará con todas sus letras, sin deuda de silencio. Aquello me sorprendió. Mi idea de la transgresión siempre había estado hecha de sombras. Él, sin embargo, parecía invitarme a encender la luz. La tercera, dijo, tú decides cuánto. ¿Y cuándo? Miré a los dos amigos. No sabía cuál era su papel, ni hasta dónde los había traído mi esposo, ni hasta dónde yo los dejaría. Ellos, a su modo torpe y humano, parecían entender que estaban en una orilla que no les pertenecía. Nadie avanzó. Nadie dijo nada que empujara 1 milímetro los límites. Necesito aire, murmuré. Me levanté. Crucé la sala como quien camina sobre un puente que cruje, no porque vaya a romperse, sino porque recuerda que debajo hay agua. Abrí la ventana del balcón. La noche entró con olor a humedad y a barrio, platos que se lavan, un televisor lejano, un motor que se apaga. Apoyé las manos en el marco y respiré hondo. En el vidrio distinguí mi reflejo, una mujer que no era la de hace un año. De pronto lo supe con una certeza que no pedía pruebas, no estaba allí por capricho de nadie, ni arrastrada por una fuerza ajena, estaba porque yo había encendido esta mecha con una frase que parecía inofensiva. Volví la cabeza. Él seguía de pie, sin invadir mi distancia.
Había algo nuevo en su postura, no era conquista, ni orgullo, era una especie de ofrecimiento. Esto es tuyo si lo quieres, si no, lo guardo. Si seguimos, dije por fin, lo hacemos a mi manera. A tu manera, aceptó. No, no habrá escenas, busqué una palabra que no sonara a manual. No habrá demostraciones. Solo quiero entender de qué se trata. Despacio. Con palabras. Ramón asintió con una dignidad tímida, como quien agradece no ser puesto al centro. Andrés se recolocó en el sofá y cruzó las manos, intentando desaparecer un poco más. Entonces hablemos, propuso mi esposo. Nos sentamos otra vez. Parecía una reunión cualquiera, y sin embargo cada gesto tenía la tensión de lo irrepetible. Él empezó por el principio, que es donde suelen nacer las cosas que después llamamos inesperadas. Un día me dijiste que te estabas apagando, recordó. Que en casa todo era correcto, pero plano. Esa noche supe que si no hacía nada, el silencio iba a ganarnos por puntos. Y pensé que quizá la única manera de encender lo nuestro era dejar entrar aire de fuera. No para sustituirnos. Para mirarnos desde otro ángulo. Lo dijo sin grandilocuencias, casi con pudor. Yo escuché, apretando los dedos. Había amor en su razonamiento, aunque la forma me asustara. Y estaba, también, mi voz de entonces pidiéndole otra cara de nosotros. Ese nosotros era la llave. ¿Hasta dónde se puede torcer un pronombre sin que se rompa? No te pedí permiso porque temí que el miedo respondiera por ti, admitió. Pero no di un paso sin pensar en tus ojos. Te traje esto como quien trae una pregunta, no una respuesta. Me sorprendí agradeciendo, en silencio, la honradez de esa frase. Una pregunta. Eso era. No un veredicto, no una emboscada. Una pregunta que a mí me tocaba decidir si quería escuchar completa o no. Quiero que quede claro, dije, ya con la voz más firme, no soy un objeto en tu experimento. Yo abrí la puerta con mis palabras, sí, pero no me empujes por un pasillo que no he elegido. No te empujo, respondió. Estoy aquí para sostenerte si tropiezas. Y para detenerme si dices basta. Lo miré largo rato. Reparé entonces en los detalles que a veces salvan una noche, la forma en que había colocado las copas para que yo pudiera alcanzarlas sin estirarme, el espacio que dejó junto a mí en el sofá, como un pequeño refugio, el no tocarme sin pedir con los ojos. Había ternura en todo eso. Y una extraña claridad. Bien, dije al fin. Hagamos algo, cada uno dirá que le asusta más de esta noche y que espera no perder mañana. Si vamos a cruzar un umbral, al menos miremos dónde están los bordes. Fui la primera. No por valentía, sino porque comprendí que en mi voz estaba la linterna. Me asusta no reconocerme en el espejo cuando amanezca, confesé. Me asusta que mañana entremos a la cocina y nadie sepa en qué estantería guardamos los nombres. Y no quiero perder la casa. Esta casa, toqué el respaldo, el mantel, el borde tibio de la mesa. No quiero perder el nosotros que sabe preparar café sin preguntar. Nadie aplaudió, por supuesto. Pero el silencio cambió de textura. Era el de una iglesia vacía, no el de un cuarto sin aire. Ramón habló después, con una humildad que lo volvió más humano, dijo que le asustaba ser una sombra inútil en un teatro que no comprendía, y que no quería llevarse nada que no fuera suyo. Andrés añadió, con voz quedísima, que temía equivocarse de lugar, y que esperaba salir con el mismo respeto con el que había entrado. Fue extraño y hermoso escucharlos, no eran esculturas de una idea peligrosa, eran hombres con miedos sencillos. Mi esposo cerró la ronda. A mí me asusta haber malentendido tu deseo, confesó. Y no quiero perder tu risa cuando te cuento algo mínimo. Esa risa tuya que aparece sola. Eso no quiero perderlo. La sala respiró. Yo también. Entonces, dije, esta es mi manera, hoy no habrá nada más que esto, señalé nuestras voces. El juego es de confianza, sí, pero empieza por nombrar. Si mañana,
después del desayuno, siento que la casa sigue de pie, quizá abramos otra puerta. Quizá. Hoy, no. Él inclinó la cabeza, casi agradecido. Ramón y Andrés, como si una cuerda invisible se hubiera aflojado, se levantaron a recoger vasos, a ordenar servilletas, a hacer pequeñas buenas acciones con las manos. La noche, sin abandonar su carácter único, dejó de ser un borde afilado. Me quedé mirando la ventana abierta. Entraba una brisa que temblaba en la cortina como una promesa moderada. Pensé en mi frase de aquella vez, enciéndeme todas las habitaciones, y reescribí en mi interior la oración, enciéndeme, pero acompáñame mientras miro los muebles. Volví a sentarme. Tomé su mano. No necesitábamos más palabras. En la piel, a veces, la gramática se vuelve simple, sí, no, aquí, ahora. Gracias por no empujar, le dije. Gracias por no salir corriendo, respondió. Y así, en medio de una noche que pudo haber sido ruido, elegimos la música baja. Elegimos, por primera vez en mucho tiempo, ir más despacio que el deseo. Porque había algo más valioso que cualquier impulso, la posibilidad de que mañana, cuando amanezca, todavía nos reconozcamos diciendo buenos días, con la naturalidad de siempre, y que ese buenos días incluya la memoria de esta conversación como un hilo nuevo, no como un corte. No supe entonces si aquello contaba como infidelidad o como un borde a punto de nombrarse. Supe, eso sí, que había cumplido una parte de mi pedido, él se atrevió, yo también. Y la noche, en vez de devorarnos, nos devolvió un espejo menos cruel. Un espejo donde, por primera vez en mucho tiempo, empecé a gustarme con la luz encendida. La madrugada se fue desgranando en pequeños gestos. Nadie dijo que la reunión había terminado, pero poco a poco la conversación se apagó como una vela que se consume sola. Ramón fue el primero en levantarse, con ese ademán incómodo de quien no sabe si está de más o si su presencia aún se necesita. Andrés lo siguió, recogiendo sus cosas sin apenas ruido. Ambos se despidieron con frases cortas, cargadas de una educación que escondía la tensión vivida. Nos vemos, dijo Ramón, bajando la mirada. Gracias por la velada, añadió Andrés, y su voz sonó sincera, aunque llena de confusión. Los acompañé hasta la puerta, y al cerrarse tras ellos, la casa recuperó un silencio extraño, más pesado de lo normal, como si las paredes mismas quisieran registrar lo ocurrido. Mi esposo seguía sentado en el sofá, con el vaso vacío en la mano. No parecía nervioso ni satisfecho, estaba sereno, como si hubiese aceptado el resultado de un experimento cuyo desenlace aún no estaba escrito. Me acerqué despacio y me senté a su lado. Durante unos segundos no hablé. Quería escuchar el eco de mis propios pensamientos, ordenar las sensaciones que me cruzaban como ráfagas. Una parte de mí sentía alivio por haber puesto límites. Otra, curiosamente, estaba inquieta porque todo había terminado demasiado pronto, como si hubiese quedado algo en suspenso. Él rompió el silencio. No quise asustarte, dijo. Solo quise mostrarte que todavía puedo sorprenderte. Lo miré fijamente. Era cierto, en 10 años de matrimonio, nunca había imaginado verlo actuar con tanta determinación. Me di cuenta de que, más allá de la extrañeza, lo que me había removido era esa faceta desconocida en él, ese atrevimiento que contrastaba con la rutina que tantas veces yo misma había criticado. Lo lograste, respondí con voz baja. Me sorprendiste más de lo que crees. Me tomó la mano con suavidad. Sus dedos estaban fríos, pero la presión era firme. No necesitó explicarme nada más, ese gesto me dijo que, pese a todo, aún éramos nosotros. Me quedé así, apoyada en su hombro, mientras el silencio de la casa se volvía menos amenazante y más íntimo. En algún momento, cerré los ojos. No dormía, pero tampoco estaba despierta del todo. Era un estado intermedio en el que las imágenes de la noche volvían una y otra vez, las miradas de los amigos, su voz pidiéndome confianza, mi propio reflejo en la ventana. Todo mezclado en un torbellino que me obligaba a preguntarme qué habría pasado si hubiese dicho sí en lugar de despacio. Él acarició mi brazo, con un gesto delicado,
como quien tranquiliza a un niño después de una pesadilla. Y entonces lo entendí, lo que había pedido esa noche no era un capricho, era una manera de poner a prueba la fortaleza de lo que compartíamos. Una prueba que, aunque rara y desconcertante, nos había dejado frente a frente con la verdad. Nuestra relación necesitaba aire, movimiento, un sacudón que la sacara del letargo. ¿Y ahora qué? Pregunté al fin. Ahora, dejamos que la noche nos enseñe lo que tenga que enseñarnos, respondió él. No hubo más palabras. Nos quedamos en silencio, escuchando el paso de un coche lejano por la calle desierta, el viento moviendo la cortina, el reloj marcando cada segundo como un recordatorio de que el tiempo seguía avanzando. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos caminando sobre una cuerda floja, pero juntos. La mañana siguiente amaneció gris, con un cielo bajo que parecía presionar los tejados del vecindario. Me desperté antes que él, con la sensación de no haber dormido realmente. Mi cuerpo había descansado en apariencia, pero mi mente había seguido girando toda la noche en torno a lo ocurrido. Me quedé observando su perfil mientras respiraba profundamente. Tenía el gesto tranquilo, sereno, como si nada lo perturbara. Esa calma, la misma que tantas veces había considerado su mayor virtud, ahora me generaba una mezcla de envidia y desconcierto. ¿Cómo podía dormir así después de una velada tan cargada? Me levanté despacio, intentando no despertarlo, y fui a la cocina. El sonido del agua hirviendo en la cafetera llenó el silencio matinal. Mientras me servía la primera taza, apoyé los codos sobre la mesa y me quedé mirando por la ventana. Las calles estaban húmedas por una llovizna tenue, los árboles brillaban bajo la lluvia, y todo parecía tan normal que dolía. Sin embargo, dentro de mí nada era normal. Sentía que había cruzado una frontera invisible. Lo más inquietante no fue lo que sucedió con aquellos amigos, sino el hecho de haber aceptado permanecer, escuchar, no huir. Ese detalle me acompañaba como una sombra, recordándome que había algo en mí que también buscaba ese vértigo. Él apareció en la cocina poco después, con el cabello despeinado y una sonrisa leve. Se sentó frente a mí y tomó la taza que le había preparado. Durante unos segundos no hablamos, solo bebimos café en silencio, como tantas veces antes. Pero ahora ese silencio ya no era igual, estaba lleno de preguntas colgadas en el aire. ¿Cómo estás?, me preguntó finalmente. Tardé en responder. Me miraba con una paciencia que me inquietaba, como si esperara una confesión. Confundida, admití al fin. No dejo de pensar en lo que ocurrió anoche. Asintió despacio, como si ya lo supiera. Yo también pienso en ello. Pero no me arrepiento. Lo miré sorprendida. No. No. Porque fue real. Porque, aunque extraño, nos obligó a hablar de cosas que llevábamos demasiado tiempo evitando. Me quedé callada. En parte tenía razón. Aquella tensión, ese juego peligroso que él había abierto, había revelado vacíos que siempre habíamos disimulado bajo la rutina. Me pregunté si, de alguna manera, no era yo misma la que había provocado todo, con mis quejas sobre la monotonía, con mis deseos nunca expresados del todo. Anoche dijiste que confiara en ti, murmuré. Y lo hice, pero sigo sin saber hasta dónde quieres llevar esto. Él tomó mi mano suavemente. Solo quiero que no volvamos al silencio. Que no finjamos que todo está bien cuando no lo está. Quiero que nos atrevamos a hablar, aunque duela. Sus palabras me conmovieron. Porque lo que pedía no era un juego, ni una locura pasajera. Pedía verdad. Y la verdad, lo sabía bien, siempre tiene un precio. ¿Y si no estoy lista para más?, pregunté con voz baja. Entonces no habrá más, respondió con firmeza. No se trata de empujarte, sino de caminar juntos. Sus dedos apretaron los míos con una calidez inesperada. Y yo, en ese instante, comprendí que lo ocurrido no había terminado. No era una anécdota aislada, sino el inicio de algo que aún no tenía nombre. Respiré hondo, dejándome inundar por el aroma del café, por la lluvia que golpeaba los cristales,
por la certeza de que mi vida había cambiado aunque la casa siguiera en pie, idéntica a siempre. Lo miré a los ojos y pensé que, a partir de ahora, cada día sería una pregunta. Y yo tendría que decidir si quería, o no, escuchar la respuesta. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad engañosa. Íbamos al trabajo, compartíamos la cena, veíamos alguna película antes de dormir. En apariencia, nada había cambiado. Sin embargo, debajo de esa capa tranquila se movía una corriente invisible, como esas raíces subterráneas que uno no ve, pero que tarde o temprano terminan empujando la tierra hacia arriba. Yo lo sentía en cada gesto pequeño. Cuando me rozaba la mano al pasarme el pan en la mesa. Cuando me miraba 2 segundos más de lo normal al despedirse por la mañana. Cuando en mitad de una charla trivial dejaba que un silencio prolongado se instalara entre nosotros, cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar. A veces pensaba que todo había sido un sueño extraño, un espejismo de aquella noche con Ramón y Andrés. Pero bastaba un detalle para recordarme que no era imaginación. Era real. Había ocurrido. Y ahora se había abierto un espacio que no sabía cómo llenar. El viernes, al llegar del trabajo, encontré a mi esposo en el salón con el teléfono en la mano. Colgó en cuanto me vio, y esa rapidez me encendió todas las alarmas. ¿Quién era? Pregunté sin querer sonar inquisitiva. Nada importante, respondió, pero evitó mi mirada. Ese gesto bastó para que mi cabeza se llenara de hipótesis. ¿Habría vuelto a hablar con ellos? ¿Planeaba algo más? ¿O acaso era yo la que empezaba a sospechar de todo, incluso de lo más inocente? Durante la cena intenté sonar casual. No he vuelto a saber nada de tus amigos. Ramón y Andrés. Él sonrió apenas, con un aire enigmático. Ya habrá ocasión. No dijo más. Y esa frase, tan corta, fue como un hilo invisible que se enredó en mis pensamientos durante toda la noche. Me levanté al baño a medianoche y, al volver, lo encontré despierto, tumbado de lado, observándome en silencio. ¿Qué ocurre? Pregunté, sintiendo un escalofrío. Solo pensaba en lo que dijiste aquella vez, que te apagabas, susurró. No quiero que vuelvas a sentir eso. Me quedé sin palabras. Porque en el fondo, aunque me costara admitirlo, yo tampoco quería volver a esa monotonía asfixiante. Pero reconocerlo significaba aceptar que algo en mí también había cambiado. Apagué la luz y me acurruqué junto a él. Sentí el calor de su cuerpo y la firmeza de su brazo rodeándome, como si me recordara que aún era mi refugio. Sin embargo, esa calma se mezclaba con una expectativa inquietante, como si la noche escondiera una promesa que todavía no habíamos pronunciado. Me dormí tarde, con una certeza que me atravesaba. La puerta que habíamos abierto no volvería a cerrarse. Y tarde o temprano, alguien volvería a cruzarla. El sábado por la tarde, mientras ordenaba algunos cajones del salón, escuché el timbre de la puerta. No esperaba a nadie. Al abrir, me encontré con Ramón. Sonrió con esa mezcla de seguridad y timidez que lo caracterizaba, y en su mano llevaba una botella de vino. Pasaba cerca. Pensé que quizá les apetecía compartir una copa. Me quedé helada por un instante. No porque fuera extraño que viniera, sino porque al verlo allí recordé de golpe cada segundo de aquella noche. El aire, de pronto, se llenó con el mismo peso de entonces. Claro, respondí con voz vacilante. Pasa. Él entró con naturalidad, como si hubiese estado en mi casa muchas veces. Me pregunté si mi esposo lo esperaba, pero no estaba. Había salido a hacer unos recados y tardaría todavía. Aquello me descolocó aún más. No quiero molestar, dijo Ramón, dejando la botella sobre la mesa. Solo pensé que, bueno, que no estaba mal saludar. Intenté recomponerme. Fui a la cocina, saqué 2 copas y serví un poco de vino para los dos. Nos sentamos en el sofá, y durante unos minutos hablamos de banalidades, el trabajo, el clima, el partido de la semana anterior. Pero bajo esas frases triviales se escondía algo más.
Lo veía en la manera en que él evitaba sostenerme la mirada demasiado tiempo, como si temiera que mis ojos revelaran un secreto compartido. He pensado mucho en aquella noche, confesó de pronto. Las palabras me atravesaron. Bajé la copa para no derramarla. Yo también, admití, con la voz apenas audible. No hizo falta decir más. Ambos sabíamos que no hablábamos de fútbol ni de bromas. Hablábamos de ese instante suspendido, de esa propuesta que nos había cambiado la manera de vernos. No te preocupes, añadió enseguida, como si leyera mi incomodidad. No he venido a forzar nada. Solo, necesitaba asegurarme de que estabas bien. Ese gesto, lejos de tranquilizarme, me generó un vértigo extraño. Porque me di cuenta de que lo que más me inquietaba no era que él esperara algo, sino que yo no podía dejar de pensar en lo que había sentido aquella noche. El sonido de la puerta abriéndose nos sobresaltó. Mi esposo entró con varias bolsas en la mano. Al ver a Ramón, sonrió como si lo hubiera estado esperando. Me alegra que hayas venido, dijo con calma. Se saludaron como viejos cómplices, y en ese instante comprendí que la normalidad ya no volvería. La historia que había comenzado aquella noche seguía viva. Yo, con la copa aún entre las manos, sentí que el suelo volvía a tambalearse. Porque lo que me había prometido a mí misma, dejarlo todo en un suspiro de palabras, ya no era suficiente. El juego había regresado, y esta vez no parecía dispuesto a detenerse tan fácilmente. Esa noche la casa volvió a convertirse en escenario de una tensión contenida. Mi esposo había colocado la botella de vino en el centro de la mesa, como si fuera un símbolo, y la conversación comenzó con una normalidad que resultaba casi absurda. Ramón hablaba de su semana en el trabajo, yo asentía, mi esposo intervenía de vez en cuando con un comentario breve. Pero todo sonaba forzado, como si los tres supiéramos que lo que realmente importaba no estaba dicho. Me sorprendí observando los gestos mínimos. La manera en que Ramón giraba la copa entre sus dedos, con un nerviosismo disfrazado de calma. El modo en que mi esposo lo escuchaba con atención, aunque yo sabía que no le interesaba del todo el tema. Y sobre todo, esa sensación de que cada palabra era un preámbulo, un rodeo, un intento de aplazar lo inevitable. En un momento, mi esposo me miró directamente y dijo con voz serena. Podemos fingir que nada ocurrió, o podemos hablarlo. El silencio se instaló en la sala como un golpe seco. Ramón bajó la mirada, yo sentí que la respiración se me agitaba. Hablarlo. La palabra resonaba con un peso que me helaba y me atraía al mismo tiempo. ¿Hablarlo? Pregunté, intentando ganar tiempo. Sí, continuó él. No podemos pretender que lo de aquella noche fue un accidente. Fue una respuesta a algo que estaba dormido entre nosotros. Y fingir que no pasó solo nos hará daño. Me quedé muda. Ramón levantó por fin la vista y se atrevió a decir. Yo no quiero incomodar. Vine porque necesitaba saber si ustedes estaban bien. Estamos bien, respondió mi esposo con firmeza. Pero necesitamos claridad. Sentí un temblor en el estómago. Claridad. Lo que menos deseaba era poner palabras a lo que apenas me atrevía a pensar. Y, sin embargo, algo en su tono me obligaba a permanecer, a no escapar. ¿Y qué quieres de mí? Pregunté, mirándolo con un desafío que en realidad era miedo disfrazado. Él sostuvo mi mirada con una calma perturbadora. Solo quiero que no huyas. Que no apagues la luz antes de tiempo. Que no me niegues lo que ambos sabemos que está aquí. El corazón me golpeaba en el pecho. Ramón parecía dividido entre quedarse o marcharse, entre el respeto y la tentación de algo que no podía nombrar. Y yo me descubrí atrapada en un dilema que no había elegido, pero que de algún modo yo misma había encendido con aquel antiguo pedido de «sorpréndeme». La velada continuó, pero ya no como antes. Cada palabra, cada silencio, cada gesto se cargaba de un significado nuevo. Sentía que estábamos bordeando un precipicio, y lo más inquietante era darme cuenta de que, en el fondo, no quería retroceder. Porque sabía que esa noche, de una forma u otra, marcaría el inicio de algo irreversible.
El domingo amaneció con un sol tímido, de esos que parecen querer borrar la lluvia de la noche anterior. Yo había dormido mal, las imágenes de la velada con Ramón seguían persiguiéndome, y cada vez que cerraba los ojos veía la calma en el rostro de mi esposo y la incomodidad en los gestos de Ramón. Decidí salir a comprar pan para despejarme. Caminé despacio por la calle del barrio, intentando que el aire fresco aclarara mis pensamientos. Pero a veces la mente no coopera, cada paso era un recordatorio de que la vida parecía normal a los ojos de todos, aunque dentro de mí todo se tambaleaba. Al entrar en la panadería me encontré con Clara, la vecina del segundo piso. Siempre tan curiosa, con esa sonrisa que parecía amable pero escondía un interés desmedido por la vida de los demás. ¡Qué sorpresa!, me dijo. El otro día vi a tu marido con un par de amigos, bastante entrada la noche. Se reían fuerte, se escuchaba desde la calle. ¿Celebraban algo especial? Sentí un calor repentino en la cara. Disimulé con una sonrisa. Solo una visita, respondí. Ya sabes cómo son ellos, cuando se juntan hacen ruido. Clara rió con un gesto de complicidad. Bueno, mientras no se alborote demasiado la escalera, todo está bien. Me despedí con rapidez y regresé a casa con la bolsa de pan bajo el brazo. Pero sus palabras me siguieron como una sombra. Vi a tu marido con un par de amigos, bastante entrada la noche. Esa frase, tan inocente en apariencia, me hizo comprender lo frágil que era nuestra discreción. Cuando llegué, él ya estaba despierto, leyendo en el sofá. Te demoraste, comentó con naturalidad. Dejé el pan en la mesa y lo miré fijamente. Clara me dijo que os vio el otro día, cuando vinisteis con Ramón y Andrés. Dice que hacíais mucho ruido. Él alzó una ceja, como si no le sorprendiera. Era de esperarse. Nada queda oculto demasiado tiempo. Sus palabras me inquietaron aún más. Había en su tono una aceptación peligrosa, como si no le importara que nos descubrieran. ¿Y si alguien empieza a hablar?, pregunté. Entonces hablaremos nosotros, respondió con calma. No debemos temer a los rumores si somos claros entre nosotros. Pero yo sí temía. Porque sabía que la gente rara vez se conforma con rumores, los alimenta, los retuerce, los convierte en historias imposibles de detener. Y lo que para nosotros era un juego de confianza y silencios, para los demás sería un escándalo. Esa mañana desayunamos en silencio. Yo mordía el pan distraída, sin probar realmente el sabor. Sentía que el peligro ya no estaba solo dentro de la casa, sino también afuera, agazapado en las miradas de los vecinos, en las preguntas casuales, en cualquier palabra dicha en el momento equivocado. Y lo más desconcertante era que, en vez de hacerme retroceder, esa amenaza aumentaba la atracción que sentía hacia lo prohibido. Como si el riesgo añadiera un brillo imposible de ignorar. La tarde transcurrió en una calma engañosa. Mi esposo hojeaba un periódico en el salón mientras yo intentaba concentrarme en ordenar unos cajones, pero cada objeto que sacaba, fotos viejas, recibos amarillentos, cartas olvidadas, parecía preguntarme en silencio si de verdad la vida que llevaba era tan estable como aparentaba. El teléfono sonó cerca de las 6. Era un número que no reconocí. Dudé en contestar, pero finalmente descolgué. Hola, soy Andrés, escuché al otro lado, con esa voz suya siempre insegura, como si temiera molestar al pronunciar cada palabra. Me quedé helada. No esperaba que llamara. ¿Andrés?, repetí, bajando la voz instintivamente, aunque mi esposo estaba a unos metros de distancia. Perdona si es inoportuno, continuó él. Solo quería saber cómo estabas. Lo del otro día, bueno, no dejo de pensarlo. Sentí que la garganta se me cerraba. Había algo genuino en su tono, una mezcla de preocupación y necesidad de cercanía. Pero justo en ese instante, mi esposo levantó la vista del periódico y me miró con calma, como si supiera exactamente quién estaba al otro lado de la línea. ¿Quién es?, preguntó, con voz neutra. Yo dudé apenas un segundo. Es Andrés, admití. No se inmutó. Hizo un gesto leve,
como invitándome a continuar. Esa serenidad suya me desconcertaba más que cualquier escena de celos. No puedo hablar ahora, le dije a Andrés, intentando sonar amable y firme al mismo tiempo. Ya hablaremos en otro momento. Colgué con rapidez. El silencio que siguió fue tan denso que escuchaba mi propio pulso. Sabía que tarde o temprano llamaría, comentó mi esposo, doblando el periódico con una calma que me resultaba insoportable. Andrés es distinto a Ramón. Más inseguro. No sabe guardar las cosas en silencio. Me quedé sin palabras. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso lo había previsto todo, incluso las reacciones de cada uno? ¿Y qué esperas que haga? Pregunté, con un nudo en la garganta. Él me miró fijamente. ¿Qué decidas? Que elijas si esto termina aquí, o si seguimos adelante. Pero no quiero medias tintas. Sentí un vértigo que me atravesó de arriba a abajo. No era una amenaza, ni siquiera una exigencia. Era una invitación. Una pregunta planteada con la tranquilidad de quien está dispuesto a aceptar la respuesta, sea cual sea. Esa noche apenas probé la cena. Caminé por la casa como un fantasma, escuchando los ruidos de la calle, mirando una y otra vez el teléfono como si fuera a sonar de nuevo. Andrés estaba ahí afuera, Ramón también. Y yo, en medio de todos, con una decisión que tarde o temprano tendría que tomar. Lo peor era descubrir que, a pesar del miedo, algo en mí empezaba a desear la continuación de aquella historia. Como si ya no pudiera volver al punto en que todo era simple. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, me levanté de la cama y me refugié en la sala. Afuera la ciudad dormía bajo un silencio extraño, interrumpido solo por el zumbido lejano de algún coche. Encendí la lámpara pequeña del rincón y me senté con una manta sobre los hombros, buscando en la penumbra una calma que no encontraba. No fue Andrés, ni Ramón, ni siquiera mi esposo lo que llenaba mis pensamientos. Era yo. Mi vida antes de todo esto, mis pasos previos, mis vacíos. Recordé mi juventud en un pueblo pequeño, donde cada gesto era vigilado por todos. Allí aprendí pronto a ocultar lo que sentía, a disimular deseos que no podían nombrarse sin convertirse en rumor. Fui una joven correcta, obediente, con el sueño de escapar algún día a un lugar donde nadie me conociera. Quizá por eso, cuando lo conocí a él, mi esposo, me aferré con tanta fuerza. Era mi billete de salida, la promesa de una vida más grande que las paredes de aquel pueblo. Y cumplió su promesa, me dio un hogar, una estabilidad, un espacio donde construir una vida segura. Pero con los años, esa seguridad se transformó en jaula. Una jaula cómoda, sí, con almohadas mullidas y rutinas previsibles, pero jaula al fin y al cabo. Me descubrí evocando a una muchacha que fui y que apenas recordaba, la que soñaba con aventuras, con sentir el vértigo de lo inesperado, con cruzar límites solo para comprobar de qué estaba hecha. Esa muchacha había quedado dormida bajo capas de calma doméstica, hasta que, sin darme cuenta, con aquella frase que lancé como una broma, sorpréndeme, la desperté. Comprendí entonces por qué lo prohibido me atraía tanto ahora. No era solo cuestión de deseo, ni de tentación. Era esa parte mía que pedía respirar, esa parte que no soportaba más el silencio rutinario. Y tal vez, lo que más miedo me daba, era sentir que mi esposo lo había entendido antes que yo misma. Me quedé allí, envuelta en la manta, con lágrimas que no sabía si eran de nostalgia o de alivio. Nostalgia por la mujer que fui, alivio por descubrir que todavía quedaba algo de ella en mí. En la penumbra, escuché los pasos de mi esposo acercándose. No encendió la luz, solo se sentó a mi lado y me rodeó con su brazo, en silencio. No hizo preguntas, no pidió explicaciones. Y ese gesto sencillo me dijo que él también había recordado a alguien esa noche, a la mujer que había elegido, y que de alguna manera aún estaba allí, escondida bajo mis dudas. No hablé. No era necesario. Me quedé apoyada en su hombro, sintiendo que la verdadera batalla no era con él, ni con Ramón, ni con Andrés. Era conmigo misma. Con mi pasado y con esa necesidad de volver a sentirme viva, aunque fuera al borde de un abismo. Y supe,
con una certeza que me estremeció, que pronto tendría que elegir entre la calma de siempre, o la tormenta que ya golpeaba mi puerta. Los días siguientes fueron un ir y venir de silencios medidos y conversaciones inacabadas. Yo cumplía con mis rutinas, trabajo, compras, tareas del hogar, pero todo me parecía una coreografía mecánica, como si la verdadera historia se estuviera escribiendo en un lugar oculto, paralelo a lo visible. Una tarde, al regresar del supermercado, encontré a mi esposo en la mesa del comedor con una libreta abierta. No era habitual verlo escribir, siempre había sido más de pensamientos guardados que de palabras sobre papel. Al verme, cerró el bolígrafo y me miró con esa calma suya que tanto me descolocaba. «Tenemos que poner reglas», dijo sin rodeos. Me quedé de pie, con las bolsas aún en la mano. «Reglas». La palabra me atravesó como una corriente. Parte de mí se sintió aliviada, había un intento de orden en medio de todo. Otra parte, en cambio, se asustó. Porque las reglas implican aceptar que existe un juego. Y yo todavía no estaba segura de querer admitirlo. ¿Reglas para qué?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Para lo que ya empezó, respondió él con serenidad. Porque fingir que no existe solo nos hará daño. Dejé las bolsas en la encimera y me acerqué despacio. ¿Y cuáles son esas reglas? Él abrió la libreta. Había escrito frases cortas, directas, como si llevara días pensándolas. Primera, nada que te hiera. Nada que no quieras. Si dices basta, todo se detiene. Segunda, no habrá secretos entre nosotros. Lo que ocurra se dirá con todas sus letras, sin silencios que se pudran. Tercera, tú decides el ritmo. Nadie te empuja. Tú marcas hasta dónde. Me quedé en silencio, leyendo esas frases como si fueran un contrato extraño. Había en ellas una ternura insólita, una manera de cuidarme incluso en medio de lo imprevisible. Pero también sentí vértigo, porque al poner reglas, le daba un marco real a algo que yo quería seguir creyendo que era solo un malentendido pasajero. ¿Y qué hay de ellos?, pregunté al fin, apenas en un susurro. Él bajó la mirada, pensativo. Ellos solo estarán donde tú lo permitas. No son los protagonistas. Eres tú. Siempre tú. Ese, siempre tú, me golpeó con fuerza. Porque me recordaba que, al final, no se trataba de Ramón ni de Andrés, sino de mí, de mis miedos, mis deseos, mis contradicciones. Me senté frente a él, con las manos temblorosas. No sé si quiero firmar esas reglas, confesé. No tienes que firmarlas, respondió, cerrando la libreta. Solo tienes que saber que existen. El silencio se extendió entre nosotros. Yo lo observaba, tratando de descifrar si lo que me ofrecía era una trampa o una forma de sostenerme. Y en el fondo supe que era ambas cosas a la vez, un riesgo y una protección, un abismo con barandillas. Esa noche, al acostarnos, me quedé despierta más tiempo que él. Las reglas seguían resonando en mi cabeza, no como líneas de un cuaderno, sino como puertas abiertas que yo tendría que decidir si cruzar. Y comprendí que la decisión ya no podía posponerse mucho más. El giro llegó sin que lo buscáramos. A mediados de semana, mi jefe en la oficina me anunció que debía viajar a otra ciudad por un congreso de 2 días. No era un viaje largo ni importante, pero me cayó como un respiro inesperado. Sentí que necesitaba esa distancia, aunque solo fueran 48 horas, para ordenar mis pensamientos y mirarme desde fuera de la tormenta en la que me había metido. Preparé mi maleta con calma, metiendo apenas lo necesario. Al cerrar la cremallera, me descubrí mirando la habitación como si me despidiera de un escenario cargado de sombras. Mi esposo me observaba desde la puerta. No dijo nada, solo se acercó y me ayudó a cargar la maleta hasta el coche. El silencio entre nosotros no era hostil, era un silencio expectante, como si ambos supiéramos que este viaje iba a marcar un antes y un después. El tren partió al amanecer. Yo miraba por la ventanilla los campos que se sucedían, verdes y dorados, mientras mi mente repasaba cada instante de las últimas semanas. El encuentro con Ramón y Andrés,
la llamada de Andrés, la libreta con las reglas. Todo me parecía un sueño extraño, y sin embargo, llevaba las huellas tan frescas en la piel como si hubieran ocurrido la noche anterior. En el hotel, la primera noche, intenté distraerme con las conferencias y las cenas formales. Había risas, colegas, conversaciones superficiales. Pero en medio de la multitud me sentía sola, como si llevara una doble vida que nadie más podía imaginar. Por momentos pensaba, ¿y si decido dejarlo todo aquí? ¿Si al volver simplemente cierro esa puerta y nunca más hablo del tema? La idea me producía alivio y tristeza a la vez. La segunda tarde, al salir de las charlas, recibí un mensaje en el teléfono. Era de él. Recuerda, tú marcas el ritmo. Yo solo espero. Leí y releí esas palabras. Sentí un escalofrío. No me pedía nada, no me presionaba. Solo me recordaba que la decisión estaba en mis manos. Y eso era aún más difícil, porque me obligaba a mirarme de frente, sin excusas. Esa noche, en la habitación del hotel, abrí el cuaderno que siempre llevo en los viajes y escribí: lo que temo no es lo que ellos esperan de mí, sino lo que yo descubro en mí misma cuando pienso en ellos. La infidelidad no empieza con un acto, empieza con un pensamiento al que no puedes dejar de volver. Cerré el cuaderno con las manos temblorosas. Sabía que al regresar tendría que enfrentarme a esa verdad. El viaje me dio distancia, sí, pero también claridad. No podía seguir fingiendo que todo era un accidente. Había algo en mí que había despertado, y no iba a dormirse tan fácilmente. El tren de regreso salió un viernes por la tarde. Al acercarme a la estación de mi ciudad, mi corazón latía con una mezcla de miedo y expectación. Sabía que al bajar, al ver de nuevo su rostro esperándome en el andén, ya no podría ocultar lo que había cambiado dentro de mí. Y lo peor, o lo mejor, era que él también lo sabía. El tren se detuvo con un chirrido suave, y la multitud comenzó a descender. Yo llevaba la maleta en la mano, con el pulso acelerado. Lo busqué entre la gente y lo encontré enseguida. Estaba allí, en el andén, de pie, inmóvil, con esa serenidad que parecía su sello personal. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no hubo sonrisa inmediata, solo un reconocimiento profundo, como si ambos supiéramos que algo había cambiado en esos 2 días de distancia. Al acercarme, me tomó la maleta sin decir palabra. Caminamos juntos hacia el coche. El aire estaba fresco, con un aroma a tierra mojada que me recordó a mi infancia, a los veranos de lluvia en el pueblo. No sé por qué, pero esa memoria se entrelazó con la sensación de que estaba volviendo a casa de una manera distinta, como si el viaje hubiera abierto un pliegue nuevo dentro de mí. En el coche, él rompió el silencio. ¿Te hizo bien salir un poco?, preguntó, sin apartar la vista de la carretera. Asentí. Sí, me aclaró algunas cosas. Su voz era tranquila, pero firme, como si esperara una respuesta que no quería forzar. Miré por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad se deslizaban a nuestro lado. Descubrí que el miedo que siento no es a ti, ni a ellos. Es a mí misma. A lo que despierta en mí todo esto. No respondió de inmediato. Dejó que la confesión flotara en el aire, como si necesitara espacio para asentarse. Finalmente, dijo. Es lo mismo que pensé yo. Que lo más peligroso no era lo que pasara en esa sala, sino lo que podría abrir en ti. Llegamos a casa. Mientras abría la puerta, tuve la impresión de que la vivienda también nos recibía diferente, como si hubiera estado esperando nuestro regreso para presenciar la continuación de algo. El salón, la cocina, el pasillo, todo era igual, pero yo no era la misma. Esa noche cenamos en silencio, aunque no era un silencio incómodo. Era más bien la calma previa a una conversación que los dos sabíamos inevitable. Al terminar, él me miró con esa serenidad que tanto me desconcierta y dijo: Ramón escribió. Preguntó si podía pasar a saludar. El corazón me dio un vuelco. No era casualidad que lo mencionara justo ahora, después de mi viaje, después de mis reflexiones. Era como si el destino insistiera en volver a ponerme frente al espejo. ¿Y qué le respondiste?,
Pregunté, con un hilo de voz. ¿Qué dependería de ti? Su mirada no tenía reproches ni exigencias. Solo esperaba. Comprendí que la distancia me había dado claridad, sí, pero también había encendido aún más la tensión del regreso. Porque ahora ya no podía escudarme en la sorpresa o en el desconcierto, ahora sabía que la decisión estaba en mis manos. Aquella noche, al acostarnos, me quedé despierta mucho tiempo, observando la penumbra del techo y escuchando su respiración tranquila a mi lado. Me di cuenta de que el anhelo y el temor convivían dentro de mí como dos voces opuestas, discutiendo sin tregua. Y lo peor era que ambas tenían razón. Supe entonces que tarde o temprano volvería a escuchar el timbre, volvería a abrir la puerta, y Ramón estaría allí. Y ese momento marcaría de verdad el rumbo de todo lo que vendría después. El timbre sonó una tarde de viernes, cuando la luz se filtraba dorada entre las cortinas y la casa estaba sumida en un silencio expectante. Sentí un escalofrío inmediato, sabía quién era antes de mirar por la mirilla. Ramón. Abrí despacio. Allí estaba, con su porte sereno y esa mirada que mezclaba incomodidad y determinación. Traía en las manos una bolsa con panecillos recién horneados. Un gesto trivial, casi cómico, pero que en ese instante me pareció cargado de un simbolismo extraño, como si trajera consigo no solo pan, sino también la promesa de continuar lo que había quedado suspendido semanas atrás. Pensé que podríamos compartir algo sencillo, dijo, mostrando la bolsa. Lo invité a pasar. Mi esposo estaba en el salón, sentado en su sillón de siempre, con un libro abierto en las manos. Al ver a Ramón, cerró el libro sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando. La escena que siguió fue de una normalidad inquietante, los tres alrededor de la mesa, cortando pan, sirviendo café, hablando del clima, de las noticias del barrio. Y sin embargo, cada palabra estaba impregnada de un subtexto que ninguno se atrevía a pronunciar. Yo observaba los detalles, como Ramón me miraba de reojo, como mi esposo se mantenía tranquilo, como un anfitrión que observa un guión que ya conoce, como mis propias manos temblaban ligeramente al sostener la taza. En un momento, el silencio se volvió inevitable. Ramón lo rompió con voz baja. He pensado demasiado en aquella noche. No sé si hice bien en venir. Mi esposo lo miró con calma. Viniste porque lo necesitabas. Y porque ella también tiene preguntas, dijo, señalándome con la mirada. Sentí que el aire se espesaba. Ramón me sostuvo la mirada por primera vez, sin huir. No busco complicar tu vida, dijo. Solo quiero que sepas que lo que sentí no fue un capricho. Las palabras me atravesaron. No eran una declaración apasionada, ni un intento de seducción. Eran simples, desnudas de artificio. Y por eso mismo más difíciles de ignorar. No supe qué responder. Mi esposo me miraba, sin intervenir. Era evidente que esperaba que yo tomara la decisión, que yo marcara el rumbo. No es fácil para mí, admití finalmente, con un nudo en la garganta. Lo que ocurrió abrió puertas que no sé si quiero cruzar. Ramón asintió despacio. Lo entiendo. Solo quería que lo supieras. El resto de la tarde transcurrió en una calma tensa, como si el verdadero diálogo hubiera ocurrido en esas pocas frases y todo lo demás fuera un decorado. Al despedirse, Ramón estrechó la mano de mi esposo, luego la mía. Su tacto fue breve, pero suficiente para dejar en mi piel un eco que no se borró al cerrar la puerta. Cuando quedamos solos, mi esposo me miró con seriedad. No tienes que decidir hoy. Pero no podemos vivir eternamente en esta frontera. Asentí en silencio. Lo sabía. Y en el fondo, aunque me diera miedo admitirlo, una parte de mí ya había elegido quedarse al borde de ese precipicio, aún sin saber si daría el salto. El domingo por la mañana bajé al mercado del barrio. El aire estaba impregnado de aromas conocidos, pan caliente, aceitunas especiadas, flores frescas en los puestos de la entrada. Caminaba con mi bolso de tela colgado del hombro, intentando mantener la mente ocupada en las compras, cuando escuché una voz que me detuvo en seco. ¡Qué coincidencia! Era Clara, la vecina del segundo piso.
Siempre con su sonrisa curiosa, con esa manera de acercarse demasiado, como si no existieran fronteras. Me saludó con efusividad y enseguida comenzó a hablar, sin darme opción a huir. El otro día vi salir de tu portal a ese amigo de tu marido, ¿cómo se llamaba? Ramón, creo. Muy tarde para una simple visita, ¿no? El corazón me dio un salto. Traté de controlar mi expresión, pero sentí como se me encendían las mejillas. Ah, sí, respondí, buscando naturalidad. Pasó a dejarnos unas cosas, nada más. Clara ladeó la cabeza, con un gesto entre divertido y malicioso. Ya, bueno, me alegra que tengáis tanta vida social. En este edificio no suele pasar nada interesante. Su tono ligero no me engañó, estaba observando, registrando cada detalle, y tarde o temprano lo comentaría con alguien más. Esa era su naturaleza. Me despedí con rapidez y regresé a casa, con la bolsa apenas llena y la sensación de que había vuelto con un peso invisible sobre los hombros. Al entrar, mi esposo estaba en la cocina preparando café. Me bastó mirarlo para saber que notaría mi inquietud. ¿Qué ha pasado?, preguntó sin rodeos. Le conté lo ocurrido, cada palabra de Clara, cada matiz de su sonrisa. Él no se alteró. Al contrario, escuchó en silencio y luego apoyó la taza sobre la encimera. Tarde o temprano alguien iba a fijarse, dijo con calma. No podemos controlar las miradas de los demás. Solo podemos controlar lo que hacemos nosotros. ¿Y si empieza a hablar?, pregunté, con un hilo de voz. Entonces hablaremos nosotros primero, respondió, sin apartar los ojos de los míos. La clave no es esconder, sino decidir que queremos ser de verdad. Aquella respuesta, tan firme, me dejó sin aire. Porque comprendí que para él lo ocurrido ya no era una simple sombra que podía disiparse con el tiempo. Era algo que había llegado para quedarse. Esa noche, mientras intentaba dormir, me vinieron a la mente las miradas de Clara, las palabras de Ramón, la llamada de Andrés. Todo parecía un entramado que empezaba a cerrarse a mi alrededor. Y en el centro de esa red estaba yo, atrapada entre el miedo al escándalo y la atracción de un deseo que ya no podía negar. Me giré hacia mi esposo. Dormía con el rostro tranquilo, como siempre. Lo observé largo rato, preguntándome cómo podía mantener esa serenidad mientras yo sentía que caminaba sobre cristales. Y entonces lo entendí, él había hecho su elección. Ahora me tocaba a mí hacer la mía. El lunes por la tarde recibí un mensaje que me dejó helada: necesito hablar contigo a solas. No puedo seguir callando. Era de Andrés. Lo leí varias veces, como si con cada lectura pudiera cambiar el sentido de las palabras. Pero el significado era claro, ya no se conformaba con silencios ni con visitas ocasionales a la sombra de Ramón. Andrés quería definiciones. Durante horas me debatí entre ignorarlo o responder. Finalmente, con los dedos temblorosos, escribí: nos vemos mañana en la cafetería de la esquina. A las 6. Sentí que al pulsar enviar había firmado un pacto peligroso. Esa noche apenas dormí. Me despertaba a cada rato, pensando en qué me diría, en cómo reaccionaría mi esposo si lo supiera, en qué parte de mí se alegraba de esa cita clandestina. Porque sí, había miedo, pero también una ansiedad que no lograba reprimir. El día siguiente llegó más rápido de lo esperado. Cuando entré en la cafetería, lo vi sentado en una mesa del fondo. Tenía el gesto serio, nervioso. Al verme, se levantó enseguida, como si temiera que me arrepintiera y me marchara. Gracias por venir, dijo, y su voz era un susurro cargado de urgencia. Nos sentamos. Yo pedí un café, más por tener algo entre las manos que por verdadero deseo. Andrés no pidió nada. No puedo más, confesó, con la mirada fija en la mesa. Desde aquella noche no dejo de pensar en ti. Siento que me estoy volviendo loco. Su sinceridad me desarmó. No había adornos en sus palabras, solo una vulnerabilidad cruda que me conmovía y me asustaba a la vez. Andrés, comencé, buscando palabras prudentes. No podemos.
No podemos, ¿qué? Me interrumpió, levantando por fin la vista. Tenía los ojos brillantes, casi febriles. ¿Hacer lo que ambos sabemos que queremos? ¿Seguir fingiendo que nada pasó? El corazón me golpeaba en el pecho. No sé lo que quiero, admití con voz temblorosa. Estoy confundida. Él apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose hacia mí. Pues yo sí lo sé. No quiero ser un fantasma en tu vida. No quiero esconderme detrás de las miradas de tu esposo. Quiero que me elijas. El silencio se volvió insoportable. En ese instante comprendí que las tensiones internas ya no eran suficientes, alguien había puesto sobre la mesa un ultimátum. Salí de la cafetería con el alma enredada. Andrés se había quedado allí, mirándome marchar, con una mezcla de desesperación y esperanza en los ojos. Yo caminé deprisa bajo la lluvia fina, con la certeza de que estaba llegando a un punto sin retorno. Al entrar en casa, lo encontré a él, mi esposo, sentado en el sofá. Me miró con calma, pero en su mirada había algo distinto. Sé que viste a Andrés, dijo simplemente. El suelo pareció hundirse bajo mis pies. No preguntó, no acusó, no gritó. Solo lo afirmó, con esa serenidad que podía ser más dura que cualquier reproche. No quiero medias tintas, añadió. O seguimos adelante con lo que ya hemos abierto, o cerramos esta puerta para siempre. Pero no más a escondidas. Me quedé de pie, con el abrigo aún mojado, sintiendo que la decisión que había evitado tantas veces ahora me cercaba por todos lados. Andrés con su desesperación, mi esposo con su calma inflexible, y yo en medio, temblando ante la certeza de que cualquier camino que eligiera cambiaría mi vida para siempre. El aire en la sala era tan espeso que apenas podía respirar. Mi esposo seguía sentado en el sofá, mirándome con esa calma que parecía no quebrarse nunca, mientras yo permanecía de pie junto a la puerta, con el abrigo aún goteando. Las gotas caían en silencio sobre el suelo, marcando un ritmo que se mezclaba con los latidos de mi corazón. No puedo más, dije de pronto, con una voz que ni yo reconocí. Era un susurro quebrado, pero cargado de una decisión que había estado madurando en silencio. Él me observó con atención, como si esperara el resto de la frase. Y entonces las palabras salieron sin control, como un torrente. No puedo seguir fingiendo que no pasa nada. No puedo seguir conteniendo lo que siento, ni hacia ti, ni hacia lo que ocurrió con ellos. No soy la mujer que solía ser, y aunque me asusta admitirlo, tampoco quiero volver a serlo. Un silencio largo se instaló entre nosotros. Por un instante pensé que él estallaría, que su serenidad se rompería en 1000 pedazos. Pero en lugar de eso, asintió lentamente. Al fin lo has dicho. Sus palabras me helaron. Era como si lo hubiera estado esperando desde el principio, como si todo este juego no hubiera sido más que un camino para llevarme a ese punto de confesión. ¿Y ahora qué? Pregunté, sintiendo que las piernas me flaqueaban. Se levantó despacio, caminó hacia mí y tomó mis manos mojadas entre las suyas. Ahora eliges. No puedes seguir en medio. Puedes cerrar la puerta y nunca más volver a abrirla, o puedes aceptar que lo que empezó aquella noche no se detendrá con silencios. Me quedé mirándolo, con los ojos llenos de lágrimas. Sentía miedo, pero también una extraña libertad. Porque, aunque duro, era cierto, no podía vivir más atrapada entre dos mundos. Tenía que elegir. Entonces, en un impulso que me sorprendió a mí misma, dije: quiero seguir. El eco de esas palabras me estremeció. Era como si hubiera cruzado un umbral invisible. No sabía qué significaba exactamente seguir, ni hasta dónde me llevaría. Pero en ese instante lo único que sentía era una mezcla de alivio y vértigo, como quien se lanza al vacío confiando en que encontrará alas en la caída. Mi esposo no sonrió, pero sus ojos brillaron con una intensidad nueva. Entonces habrá consecuencias, dijo con serenidad. Y las asumiremos juntos. La noche avanzó despacio. No hablamos más. Nos quedamos sentados en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos,
sabiendo que lo que acababa de ocurrir cambiaría el rumbo de nuestras vidas. Cuando apagué la luz, me tumbé en la cama con el corazón acelerado. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía claro el mañana. Pero si sabía algo, ya no había vuelta atrás. El abismo estaba abierto, y yo había decidido entrar. Los días siguientes se tiñeron de un color distinto. No era visible a los ojos de los demás, pero yo lo sentía en cada rincón de la casa, en cada paso por la calle, en cada palabra que cruzaba con mi esposo. Habíamos atravesado un umbral, y aunque nada concreto hubiera ocurrido después de mi confesión, todo estaba impregnado de esa elección, seguir. La primera señal externa no tardó en llegar. Una mañana, al salir con la basura, escuché a Clara, la vecina del segundo piso, hablando con otra mujer en el portal. Me vieron, callaron de golpe y forzaron una sonrisa. No hizo falta que dijeran nada, el silencio entre ellas era más elocuente que cualquier frase. Había rumores. No sabía qué sabían ni qué sospechaban, pero intuía que nuestro secreto ya no era solo nuestro. Volví al piso con el corazón acelerado. Le conté a mi esposo lo ocurrido. Ya lo imaginaba, respondió con calma, sirviéndose un café. La gente siempre habla. Lo importante no es lo que ellos crean, sino lo que hacemos nosotros con lo que hemos decidido. Su serenidad me descolocaba. Yo me sentía al borde de un abismo, temiendo que cualquier palabra imprudente encendiera un incendio. Él, en cambio, parecía tener todo bajo control, como si hubiera previsto cada consecuencia. Aquel mismo día recibí un mensaje de Ramón. Corto, medido, pero directo: necesito verte, aunque sea solo para hablar. Dime, ¿cuándo y dónde? Me quedé mirando la pantalla, con la sensación de que todo avanzaba demasiado rápido. Ya no era una fantasía silenciosa, era algo que pedía espacio, que reclamaba un lugar en mi vida. Por la tarde, mientras doblaba ropa en la habitación, le pregunté a mi esposo: ¿y si esto se nos escapa de las manos? ¿Si todo lo que tenemos se rompe? Él se acercó y me tomó de los hombros. Lo que se rompe es lo que no resiste la verdad. Prefiero que se rompa lo que era frágil a seguir viviendo en la mentira de la rutina. Me estremecí. Porque en el fondo sabía que tenía razón. Pero también sentía miedo, miedo a los ojos de los demás, miedo a mi propia vulnerabilidad, miedo a descubrir hasta dónde era capaz de llegar. Esa noche, al acostarme, escuché en mi mente un murmullo constante, la voz de Clara cuchicheando en el portal, el eco del mensaje de Ramón, la calma imperturbable de mi esposo. Todo se mezclaba en una sinfonía inquietante. Me di cuenta de que ya no se trataba solo de lo que ocurría dentro de estas paredes. El mundo de fuera empezaba a presionar, y esa presión podía ser tanto amenaza como catalizador. Y, en secreto, una parte de mí lo admitía: había algo en ese peligro que me atraía tanto como me aterraba. El riesgo se volvió carne un jueves por la tarde. Había salido a comprar fruta al mercado y, mientras elegía unas manzanas, escuché una voz detrás de mí. «Qué ocupada últimamente, apenas te vemos por el barrio». Me giré y ahí estaba Clara, con su sonrisa en punta, esa que parecía amable pero llevaba filo escondido. Me sostuvo la mirada un instante demasiado largo, como si buscara en mis ojos una confesión involuntaria. «El trabajo me tiene absorbida», respondí, intentando sonar ligera. «Claro, claro, aunque también te he visto acompañada», añadió, en un tono ambiguo, casi inocente, pero cargado de insinuación. Me quedé helada. ¿Qué había visto exactamente? ¿Me había observado con Ramón, o era solo el eco de los rumores que circulaban? No lo supe. Pero comprendí que la frontera entre secreto y escándalo era más delgada de lo que imaginaba. Volví a casa con el corazón en la garganta. Encontré a mi esposo en la cocina, preparando café. Me miró apenas entrar y supo que algo había ocurrido. ¿Qué pasó?, preguntó. Le conté lo sucedido con Clara. No se sorprendió. Se limitó a dejar la taza sobre la mesa y a decir con calma: «El problema no es lo que digan, el problema es cómo lo vivas tú». No supe qué responder.
Porque lo cierto era que yo no sabía cómo vivirlo. Entre el miedo al juicio y la atracción por lo prohibido, mi cuerpo era un campo de batalla. Esa misma tarde recibí un golpe aún más fuerte. Al salir del portal, camino al trabajo, me encontré con Andrés en la acera. No había planeado nada, pero allí estaba, como si el destino lo hubiera puesto frente a mí. Necesito hablar contigo, dijo, con urgencia contenida. No podemos aquí, murmuré, sintiendo las miradas curiosas de los vecinos que entraban y salían del edificio. Entonces dime dónde, insistió, y sus ojos reflejaban esa mezcla de ansiedad y ternura que tanto me desarmaba. En ese instante comprendí que ya no podía mantener las piezas separadas, el vecindario que observaba, Ramón que me esperaba, Andrés que me reclamaba, y mi esposo que, con su calma desconcertante, parecía invitarme a elegir con qué rostro quería vivir la verdad. Subí al autobús con las manos temblorosas, sabiendo que el tiempo del escondite se estaba agotando. La presión externa ya no era un rumor lejano, era una presencia real que se colaba en mis días. Esa noche, al acostarme, no pude dormir. Sentía que alguien, en algún lugar del edificio, ya había comenzado a hilar la historia por mí. Y lo más inquietante era que una parte de mí ya no quería detenerla. El sábado intenté devolverle a la casa un aire de normalidad. Me levanté temprano, abrí las ventanas para que entrara el sol, puse música suave en la cocina y preparé un desayuno como hacía tiempo no hacía, pan tostado, mermelada, café recién hecho. Quería, al menos por unas horas, engañarme con la idea de que todo seguía siendo lo de antes. Él se sentó frente a mí y sonrió al ver la mesa. Hacía mucho que no preparabas así, dijo, mientras untaba la mermelada con calma. Yo asentí. Necesitaba sentir que todo podía ser simple otra vez. Durante un momento, lo logramos. Hablamos del trabajo, de las compras, de cosas pequeñas. Reímos incluso. Pero era una risa quebrada, con grietas invisibles, como si debajo de cada palabra hubiera un eco que no podíamos callar. A media mañana, el timbre sonó. Me sobresalté, como si hubiese estado esperándolo en secreto. Cuando abrí la puerta, allí estaba Ramón, con un gesto entre nervioso y decidido. En sus manos llevaba un sobre. Esto es para ti, me dijo, sin rodeos. Lo tomé, confundida. Él evitó mirarme directamente. Es una carta, añadió. No supe otra manera de decirte lo que siento. Mi esposo apareció detrás de mí en el pasillo. Ramón se tensó, pero él se limitó a asentir, como si nada lo sorprendiera. Gracias, dijo mi esposo, con una calma desconcertante. Lo leeremos. Cuando Ramón se marchó, me quedé con el sobre entre las manos, temblando. Sentía que el papel pesaba más que cualquier objeto. Nos sentamos en el sofá, mi esposo y yo, con la carta aún cerrada sobre la mesa. ¿Quieres que la lea contigo?, preguntó él. No respondí enseguida. Tenía miedo. Miedo de lo que dirían esas palabras, miedo de lo que despertarían en mí. Finalmente asentí. Abrimos el sobre y desplegamos la hoja. La letra de Ramón era torpe, pero sincera. Hablaba de la primera noche, de cómo lo había marcado, de cómo no podía apartar de su mente lo que había sentido al verme. No había frases rimbombantes ni declaraciones melodramáticas, solo confesiones sencillas. No quiero robarte, no quiero destruir nada, pero tampoco puedo fingir que no me importas. Al terminar de leer, un silencio denso nos envolvió. Mi esposo me observaba, esperando mi reacción. Yo tenía el corazón encogido. La carta no era un desafío, ni una amenaza. Era un espejo en el que yo misma me veía reflejada, alguien atrapado entre el deseo y el miedo. ¿Qué sientes?, me preguntó él, con voz baja. Me quedé mirando la hoja. Mis labios se movieron apenas. Siento que ya no hay vuelta atrás. Esa confesión cayó como una sentencia. La normalidad que había intentado construir esa mañana se desmoronó de inmediato. La carta lo había confirmado, no era un juego pasajero. Había sentimientos, había huellas,
había un vínculo que ya no podía negarse. Y lo peor era que una parte de mí, al admitirlo, sintió un extraño alivio. Guardé la carta en un cajón del dormitorio, pero era inútil, aunque el papel estuviera escondido, las palabras seguían latiendo dentro de mí. Esa noche no pude dormir. Me levanté varias veces, caminando de un lado a otro, como si la casa hubiera encogido y no me dejara respirar. Al amanecer, me encontré con mi esposo en la cocina. Preparaba café con la calma de siempre, pero había algo distinto en sus ojos. Me ofreció una taza y me miró sin rodeos. Ya no puedes seguir negando lo que sientes. Me quedé helada. No era un reproche, ni siquiera una acusación. Era una verdad pronunciada con serenidad. No sé qué siento, murmuré, aunque en el fondo sabía que mentía. Él me sostuvo la mirada con paciencia. Lo sabes. Y yo también lo sé. Por eso te digo, no tengas miedo de ponerle nombre. Me temblaban las manos alrededor de la taza. El calor del café contrastaba con el frío que me recorría por dentro. ¿Y si al ponerle nombre lo perdemos todo? Él respiró hondo. Lo que se pierde con la verdad, nunca fue nuestro. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Porque en el fondo sabía que tenía razón. Yo había buscado ese vértigo, yo había pedido que me sorprendiera, y ahora me encontraba en medio de un huracán que no podía controlar. La tarde llegó pesada, con un cielo encapotado. El timbre sonó y mi corazón se detuvo un instante. Ramón estaba allí, de pie, con la misma seriedad de la carta, pero con algo nuevo en su mirada, una mezcla de temor y entrega. Mi esposo abrió la puerta, lo saludó con un gesto y se apartó para dejarlo pasar. La escena era tan extraña que me costaba creer que estaba ocurriendo, mi marido invitando a entrar al hombre que había escrito esas palabras que aún ardían en mi pecho. Nos sentamos los tres en el salón. El aire estaba cargado, como si las paredes retuvieran cada latido. Ramón me miraba a mí, y solo a mí. Su voz tembló al hablar. No vengo a imponer nada. Solo a decirte que lo que siento es real. Y si alguna vez me dejas entrar en tu vida de verdad, sabré cuidarlo. Las lágrimas me ardieron en los ojos. No supe qué responder. Giré la cabeza y vi a mi esposo. No había enojo en su rostro, ni dolor. Solo aceptación. La decisión es tuya, dijo con calma. Siempre lo ha sido. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Porque allí, en ese instante, entendí que había llegado el clímax de todo este laberinto, ya no podía refugiarme en el silencio, ni en la confusión, ni en los rodeos. Tenía que elegir. El corazón me golpeaba con fuerza. Ramón, con sus ojos llenos de espera. Mi esposo, con su serenidad desconcertante. Y yo, atrapada entre el miedo a perderlo todo y la certeza de que ya no podía seguir ignorando lo que ardía en mí. Respiré hondo. Abrí la boca. Y aunque las palabras aún no habían salido, supe que lo que estaba a punto de decir cambiaría para siempre nuestras vidas. Las palabras se amontonaban en mi garganta, como pájaros atrapados que querían salir y me desgarraban por dentro. Miré a Ramón, luego a mi esposo, y sentí que los dos esperaban de mí lo mismo, que me atreviera a decir la verdad. Durante años había sido la mujer correcta, la que callaba para no incomodar, la que se refugiaba en la rutina aunque le pesara. Pero esa noche, frente a ellos, entendí que ya no podía seguir ocultándome detrás de silencios. No quiero seguir huyendo de lo que siento, dije por fin, con la voz quebrada. Lo que me une a ti, miré a mi esposo, no se ha roto, pero también es cierto que lo que Ramón despertó en mí es real. Y ya no puedo fingir que no existe. El aire se volvió denso. Ramón me miraba con los ojos húmedos, sin pronunciar palabra. Mi esposo, en cambio, asintió despacio, con esa serenidad que me desarmaba y me sostenía a la vez. Entonces ya no hay mentira entre nosotros, dijo. Y pase lo que pase, eso es lo único que importa. Me llevé las manos al rostro. Lloraba, no de tristeza, sino de alivio. Porque por primera vez había puesto nombre a todo.
porque sabía que mi vida nunca volvería a ser igual, pero al menos ya no estaba hecha de silencios. Ramón se levantó, como si temiera romper la intimidad del momento. No espero respuestas inmediatas, murmuró. Solo necesitaba escuchar eso. Se despidió con un apretón de manos. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé sentada junto a mi esposo, en silencio. Sentí su brazo rodearme, y comprendí que, pese a todo, él seguía siendo mi refugio. Un refugio distinto, lleno de grietas, pero también de una verdad nueva que podía sostenernos. Esa noche me acosté con el corazón en calma. No porque hubiera resuelto todos los dilemas, sino porque había dado el paso que más temía, aceptar lo que soy, con mis contradicciones, mis deseos y mis miedos. La vida no siempre nos ofrece caminos claros. A veces nos pone frente a espejos donde descubrimos partes de nosotros que preferíamos ignorar. Yo descubrí que la fidelidad no es solo un compromiso con el otro, sino también con uno mismo, con lo que sentimos, con lo que callamos, con lo que deseamos en silencio. No sé qué vendrá después. Pero sé que ya no volveré a esconderme detrás de la rutina. He aprendido que la confianza, esa palabra tan gastada, es lo único que puede sostener un vínculo cuando todo lo demás se tambalea. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar o sentirte parte de ella, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás más relatos que, como este, nos recuerdan que en lo cotidiano siempre se esconden preguntas capaces de cambiarlo todo.